Para mí, la libertad es encontrar esa respuesta interior que te explica por qué estás aquí. Y en realidad estamos aquí para ayudar. Entender que el mundo forma parte de ti y hay que establecer ese vínculo, porque te da a entender que estés donde estés, puedes saltar esa pared y puedes descubrir qué hay detrás de esa pared. Y eso es lo más lejos de un... Estamos quizá en el reto más mayúsculo que ha vivido nunca la humanidad, por muchos motivos. Alejarse de las noticias es algo que es positivo. Es imprescindible entender qué hemos venido a hacer aquí y por tanto menos estar pendientes de fuera, menos estar pendientes del entertainment que es hoy en día las grandes plataformas. Te aseguro que cuando entras en el mundo de la meditación, el estado de bienestar, te prometo que no lo vas a cambiar por ningún programa de entertainment que puedas encontrar en ninguna plataforma, en ninguna serie. ¿En serio? Llegué a Macedonia y tuve un accidente. De repente me quedé inconsciente. Sí. Y no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo sé que desperté y no podía mover el cuerpo. Estaba solo, en medio de la calle, lloviendo, no podía moverme, solo podía respirar. Y luego, una de las sensaciones más bestias que he tenido en mi vida. De repente es como que... Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Yo, si te parece, no sé, por empezar ahí la conversación, que podemos empezar por cualquier sitio, y me preguntaba, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad llega a nuestros tiempos, ¿no?, de una manera quizá confusa, y esto ha llevado a querernos desprender de la espiritualidad, ¿no? Hay Pablo Dors, que es amigo y escritor reconocido, además de sacerdote, él explica que la espiritualidad es reconocer que nuestra alma es virgen y actuar en consecuencia. Cuando él dice virgen, se refiere a esa parte inocente de nuestra alma, ¿no? Es decir, como que ese niño que tenemos interior y que abandonamos, ¿no?, pensando que es el camino que de alguna manera debemos o estamos marcados a hacer, o que es como un deber, ¿no?, abandonar ese niño interior. Y él cree, y estoy de acuerdo, en que es un error, porque cuando abandonamos el niño, abandonamos esa curiosidad por la vida. Cuando se refiere a esa parte virgen y actuar en consecuencia, se refiere a esto, ¿no? Esa parte curiosa, esa parte de estas ganas de explorar, de conocer qué es nuestro entorno, ¿no? Y está bien entender que un niño tiene esa parte inconsciente, inocente pero inconsciente. Nosotros deberíamos mantener esa parte inconsciente en el sentido de ganas de descubrir, pero de manera consciente. Y esa debería ser la única diferencia, ¿no? Nosotros de manera consciente. Eso es lo que nos hace adultos. Porque yo he pensado un poco sobre este tema en la vida, digamos, y yo de educación infantil, digamos, o adolescente, fui a un colegio de monjas, ¿no? Y de hecho me bautizaron, hice la comunión, hice la confirmación, y en un momento dado me dio la sensación, o llegué a la conclusión, que esto de la religión no era para mí, ¿no? Y luego empecé a pensar sobre alternativas espirituales, digamos, ¿no? Y de momento he aterrizado en un espacio que es como, digamos, bueno, he llegado a una serie de conclusiones, pero es interesante lo que estabas diciendo del niño, digamos, abandonado un poco. O sea, y me he preguntado, ¿no? ¿Qué pasa si no está? O sea, ¿qué crees que pasa a la gente que no tiene un lado espiritual desarrollado? Bueno, en Porque realidad hay mucha, ¿no? Dirías, ¿no? Hay mucha gente que... Hay mucha gente y además la manera como se está haciendo el acercamiento a la espiritualidad, claro, es una capa que es muy profunda, ¿no? Y para llegar a ello, pues, bueno, se están utilizando, por ejemplo, el yoga, ¿no? Es algo que es ahora mismo una tendencia clarísima, aunque la mayor parte de yogis llegan a ella por una cuestión física, porque quieren mejorar su condición física, ¿no? Incluso estética. Claro. Es verdad que si continúas con el yoga te va a llevar, sin duda, te va a llevar a ese centro y esa parte de descubrir esa parte más espiritual, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si lo abandonamos, no? Yo creo que lo que nos pasa es que no encontramos la respuesta, y ese es ese es el gran reflejo de esa sociedad, en que no sabemos dónde está la respuesta y estamos buscando constantemente fuera, ¿no? Y es verdad que la sociedad está preparadísima para esto. O sea, nunca vas como a cansarte de buscar, porque siempre hay miles de opciones fuera.
Estamos en un mundo en el que todo es posible, más hoy en día con el Internet, con todo lo que nos ofrece, ¿no? Con todo lo digital, es un campo inagotable, ¿no? ¿Pero la respuesta a qué? Pues la respuesta a muchas preguntas de la vida, y en realidad la principal pregunta es ¿qué hemos venido a hacer aquí? Ya. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Y nos han dicho que la respuesta está en, por ejemplo, seguir una metodología de estudio. La ciencia, digamos. ¿O no? En realidad, ¿A qué te refieres? no solamente la ciencia. En realidad hay quien escoge el camino de la ciencia, que me parece bien. Luego podemos entrar en si la ciencia, digamos, ha entrado en un terreno demasiado ortodoxo o no. Pero en realidad empezamos una vida que está muy marcada porque tenemos que ir primero a un colegio, antes a una guardería, ¿no? Después del colegio. Y el colegio tiene cierto sentido, ¿no? Al final es la primera parte de nuestra vida en la que entramos en contacto con otras personas, con un colectivo. Está bien al final entender que somos parte de ese colectivo, ¿no? Luego viene otra parte, que es la parte del instituto. Y me pregunto por qué sirve el instituto de secundaria, ¿no? Hoy en día, quizá ¿El antes bachillerato te refieres? Bachillerato. ¿No? Ya. Antes quizá tenía razón de ser, cuando no había esas oportunidades que hay. Pero hoy en día, ahora vengo de un viaje de 3 meses de descubrir o de redescubrir la zona de los Balcanes. Había estado allí poco después de la guerra y es sorprendente cómo ha cambiado todo, cómo la sociedad ha llegado a ese punto de ya casi haber pasado página de todo aquello, ¿no? Sobre todo en zonas como Bosnia, por no decir ya Montenegro o sobre todo Eslovenia, ¿no? Que sí es el paradigma quizá de lo que debería ser un país desarrollado en Europa, ¿no? Pero lo que me refiero a que soy partidario de cerrar los institutos de secundaria y crear, y de crear una estructura. Lo que pasa que cuesta, pero crear una estructura cuesta de imaginar, una estructura en la que los jóvenes a partir de 16 años estén viajando. Ya, pero esto, hostia, me encanta, ¿eh? No me malinterpretes, pero ¿cómo lo haces? Este es el gran problema siempre en la educación, ¿no? Es cómo la empujas sin imponerla y cómo haces una educación que la gente quiera viajar o que la gente esté preparada para viajar. Bueno, o es que que, un sistema... claro, es que se imponga o no se imponga, al final la secundaria también se impone. Sí, pero la secundaria, perdona, por ser como muy práctico, al final yo cuando lo decías pensaba... ¿Y qué harán los padres si no van al cole, los niños no van a la secundaria, ¿no? Al final el sistema está montado por una serie de necesidades como muy egoístas, ¿no? Que no ayudan a esta visión más quizá ambiciosa de cómo construir humanos adultos sólidos, ¿no? Pero me preocupa que la practicalidad a veces sea necesaria también. Yeah. ¿no? Sí, además, desde el punto de vista de padres, tú eres padre, yo no lo soy, y eso me da una perspectiva diferente. Por ejemplo, en el entorno de amigos de mi pueblo, no hace mucho, en una comida que estábamos, ¿no? Les pregunté, bueno, y en final, vosotros, imaginaos que vuestros hijos os dicen, oye, mira que yo me voy, cuando tienen 16 años, ¿qué les vas a decir? Y la respuesta era esa respuesta de protección, ¿no? De, uy, no puede ser, ¿no? En cambio, con 16 años, siempre que haya un entorno que lo permita, porque hay establecidos un sistema, de la misma manera que hay un sistema puede haber otro, ¿no? Lo único que es necesario es imaginarlo y crearlo, y crear que esos profesionales que estén respaldando ese sistema, ¿no? Pero qué mejor que en vez de estar no sé cuántas horas en las aulas, que además son horas no aprovechadas, 50 minutos de clase, entre que entran los profesores. Además, esta es una edad en la que cuesta esta parte de concentración, estás más pendiente de otras cosas, de otros inputs, ¿no? Qué más bonito que poder pasar unos periodos de tu tiempo viajando, conociendo otras culturas del mundo, interactuando, porque además eso te da una perspectiva de qué es el mundo, porque si no nos creemos que el mundo es esto. Y fuera, las realidades son muy distintas. Total. Y a partir de aquí, incluso luego puedes decir, oye, pues a mí lo que me motiva, mi respuesta, el hecho de por qué yo estoy aquí en la vida, es por esto. Es porque yo quiero ayudar a que esa parte del mundo que quizá pues les faltan pozos de agua, pues yo voy a ayudar a esa gente a trabajar. Pero no lo voy a hacer desde el
el ego que me crea el hecho de que luego me voy a la universidad y tengo que tener una nota de corte no sé cuántos y quiero ser el primero porque no sé cuántos y los padres empujando para que seas el primero. ¿Y por qué estamos creando, no? ¿Para qué todo esto? Me encanta cómo nos hemos ido en la espiritualidad de la educación como la base de muchas otras conversaciones, ¿no? Como acabas en lo que realmente luego hace que las personas se vuelvan de una manera o de otra, ¿no? Y de hecho, tal como decías esto, pensaba... es que quizá el problema ya no está en el bachillerato. El problema está mucho antes. Porque lo que decíamos, la discusión es a los 16, si hay dudas para un padre o una madre de sentirse seguro de mandar el niño o la niña fuera, yo creo que la cuestión es si has hecho ciertas cosas antes. Es decir, mi percepción es que incluso antes de cambiar eso, si cambias, el otro día veía, si cambias como los niños digamos, de 3 a 15 años ven el mundo en el colegio también, quizá a los 16 lo que tú propones se vuelve como una obviedad, es decir, se vuelve como casi necesario. Es decir, si el colegio no es un sitio donde aparcar los niños durante el día, digamos, de pronto los niños cuando llegan a los 16 quizá lo que hacen es decir, no me vas a meter en otro edificio durante 2 años más. Lo que necesito es ver más cosas, abrir mi mente y entender el porqué que dices, ¿no? No sé, porque tiene toda la lógica y lo comparto contigo. Estoy pintando, yo soy, no sé, de hecho, yo siempre me considero un optimista, pero al mismo tiempo como intentando encontrar, ¿no? El cambio donde lo podemos hacer. Y no sé cómo... Sí, mira, yo creo que nos iremos ahora a la parte tecnológica ya, porque en realidad es esa parte, ¿no? El colegio. El colegio no es más que reproducir a escala pequeña el sistema industrial, ¿no? Al final, ¿no? Los niños se levantan, van tal. Recuerdo cuando yo estuve estudiando en Finlandia y me sorprendió, por ejemplo, cuando en las clases, estudié en la universidad en Finlandia, vale. no la escuela. ¿Qué estudiaste? Estudié la última parte de optometría. Vale. Optometría. Optometría, sí, óptica y optometría. O sea, no has hecho nada de óptica, por eso luego... Sí, luego estuve un tiempo trabajando como óptico, luego me dediqué más a la parte de gestión de ópticas, pero lo hice porque fue una oportunidad para ir al País Vasco. Estuve viviendo en Euskadi y me enrolé en política porque quería conocer más el tema del terrorismo, ¿no? ¿En serio? Y me encanta como lo que dices tú, ¿eh? El sistema te llevó por ahí y luego tú hiciste lo que querías hacer. Claro, es que vamos a aprovechar, ¿no? En plan, ¿no? Hostia, qué bueno. Y fue época de tregua, pero bueno, fue muy interesante el meterse allí. Ostras, no me acuerdo muy bien. Pero mira, te diré, esto fue el 20... Bueno, perdón, yo tenía 23, por tanto, el 2003. Oh, wow, vale. 2003 o 2004, esa edad. Vale. Decía, ¿no? Ese tema de la escuela. Vale. Claro, más que la respuesta en el colegio, hoy en día la respuesta también está en cómo los padres dan acceso a determinada tecnología o no la dan. Y además, cuando están en la tecnología, ¿qué tipo de tecnología, ¿no? ¿Qué tipo de canales, qué tipo de medios, etcétera, ¿no? Porque en realidad los niños están allí. Hoy en día, ¿no? Un ejemplo, mi pueblo, un pueblo pequeñito de 1.800 habitantes. Mi sobrino tiene 10 años y no salen un fin de semana. O sea, no salen de casa. Yo a su edad ya me había recorrido todo el territorio de mi pueblo, bicicleta arriba, abajo, accidentes con la bicicleta, saltar no sé qué pared para ir a jugar a fútbol. Esas cosas que pasan porque es entender que el mundo forma parte de ti y hay que establecer ese vínculo. Es muy importante establecer este vínculo por un tema de alma, porque luego esto te lleva a comprender cómo es las otras realidades, ¿no? Porque te da a entender que estés donde estés, puedes saltar esa pared y puedes descubrir qué hay detrás de esa pared y no pasa nada, ¿no? Si no hay mala fe, si no hay... ¿no? Puedes hacerlo, ¿por qué no? Luego ya darás explicaciones si es necesario. Bueno, pues esto, ¿no? En esto quiero llegar a la parte tecnológica, ¿no? De qué va a pasar con la tecnología. Y yo precisamente no estoy en contra, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Creo que puede ser una gran herramienta para los jóvenes. Quiero que es muy importante. Tal como va evolucionando es, oye, pues que metan la inteligencia artificial, pero utilicémosla
para eso, para que aprendan a encontrar las respuestas en la vida. ¿Cómo? Haciendo ese camino hacia adentro, no tanto ese camino hacia afuera, que está lleno de opciones, pero ninguna de ellas nos explica muy bien por qué hemos estado aquí, por qué estamos aquí. ¿Cómo te lo imaginas esto cuando hablas de la inteligencia artificial? Cuando dices que nos puede ayudar. Porque es muy curioso tu caso, tu, digamos, visión, porque es una visión como, por un lado, muy espiritual, pero por el otro muy abierta a la tecnología, que no siempre es una cosa que va junta, digamos, ¿no? A veces el camino espiritual va más separado de cosas que son, podríamos decir, menos naturales, ¿no? Menos cercano solo al humano, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en realidad reflexioné sobre esto a partir de hablar contigo, ¿no? Sí, fantástico. Sí, porque claro, a ver, si a mí me viene alguien tech, ¿no? Pero yo sé que el fondo de esa persona, nada, seguramente me será difícil, digamos, llegar a abrirme a entender el porqué. Pero yo te conozco, sé tu fondo y digo, ¿cómo puede ser que Jordi esté tan metido en esto? ¿Qué hay detrás? ¿No? Y luego, ¿no? Piensas, vale, pues igual además, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? No hay ninguna duda de que es un personaje, o fue un personaje estrechamente vinculado a la espiritualidad, ¿no? Un gran seguidor de Paramahansa Yogananda, el padre del yoga en Occidente, ¿no? Pues ¿por qué no utilizamos las gafas virtuales, ¿no? O de realidad aumentada o utilizamos la inteligencia artificial para hacer más fácil ese camino que es complejo hacia la meditación? Total. ¿No? Total. ¿Por qué no lo hacemos? Total. Yo te lo preguntaba, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una cosa que últimamente, por el trabajo y por mi interés, como decías, pienso mucho. Y pienso que será de las cosas... O sea, será de las cosas que ayudará más a los humanos a encontrarse a sí mismos. Porque está aquí me voy un poco, me desvío un poco, pero lo que está claro es que en los próximos años muchas de las cosas que hacemos para trabajar no serán necesarias. Y los humanos tendremos Soy del equipo aquí Elon Musk, de que nos viene una era de abundancia, porque los recursos eran mucho más fáciles, y esto a la gente es más pesimista, pero si miras la historia de la humanidad, estamos en un momento, si miras el gráfico total de la humanidad, estamos en un extremo de abundancia y no tiene pinta de pararse. Y la inteligencia artificial jugará un papel en esto, y lo que creo que la gente no es consciente es que jugará el papel también en el reto que nos vendrá después, que es encontrarnos a nosotros mismos. Estaremos solos, no tendremos que trabajar, no tendremos que hacer esfuerzos, porque sin hacer nada sobrevivirás, tu cuerpo vivirá 200 años. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese vacío? De pronto que ya no tenemos que cortar árboles, ni coger coches, ni trenes, ni tal, para hacer algo para pagar o para comer, digamos, porque la comida también empezará y está empezando el coste de una patata en la época medieval y ahora, o sea, el coste que tenía de producirla se bajará, digo, una patata quizá no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero de producir cosas que podamos tener todos para comer y vivir. Y yo creo que la inteligencia artificial ahí será en muchas cosas, nuestro gurú. Estoy de acuerdo. En este sentido también soy contrario, por ejemplo, a las tesis de Yuval Harari, ¿no? Como que está lanzando esos mensajes alarmistas sobre la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día. Además me sorprende. A veces pienso, igual a ese chico ya le han como captado, porque el primer libro, ¿no? Sapiens, parecía muy interesante, como ese debate sobre, oye, estamos ahí, ¿no? En el borde. Depende de cuál sea el camino de la humanidad, nos salvamos o no nos salvamos. Pero ahora ese alarmismo no entiendo muy bien. Porque creo que quiere vender libros, quizá. Es probable, pero lo que va a estar consiguiendo es meter miedo. Y ya estamos otra vez en el mismo circuito de siempre, ¿no? Ahora me voy a ese personaje que a mí me encanta, me apasiona, que es un personaje súper cool, que hoy en día sería un referente, ¿no? Como un influencer, seguramente es Jesús, ¿no? Vale. A mí hablar de ese tema es como en plan, hostia, es como un poco naif, Jesús, ¿no? Jesús, ¿eh? Jesús, Jesus Christ. Jesus Christ. Ese personaje
que fue un revolucionario, que fue el Kurt Cobain del momento, que fue ahora que está de moda esa peli del 47, ¿no? Que fue el Manolo Vital del no sé momento. Qué peli El 47 es ese bus, el bus la historia del bus que llegó a Torre Baró, en Barcelona. Vale. ¿No? Es una película magnífica. No la he visto. No. Bueno, es un personaje igual. Era un influencer, vaya, era un influencer. Era un influencer, claramente, igual que Frida Kahlo, igual, era un personaje. Frida Kahlo. Era un personaje, de verdad. Y lo que pasa que, bueno, claro, ¿qué pasó? Pues había la necesidad, en ese caso por el Imperio Romano, de hacer lo que ahora está haciendo Harari, meter miedo. Ya. Y no, cuidado con tal y cual. Y a partir de aquí, luego mucho más tarde bueno, no sé si, ese es algo que no se conoce mucho, ¿no? Pero el Nuevo Testamento se escribió 300, 400 años después de la muerte de Jesús. O sea que... El Nuevo, sí. El Nuevo, sí. Que eso fue como ahí vamos a añadir ahí. Claro, es como tal, ¿no? Luego Paramahansa Yogananda, por ejemplo, tiene 3 volúmenes que se titulan La Segunda Venida de Cristo, que me parecen estoy con ello ahora, y es increíble cómo cuando te explican el mensaje ¿no? De dónde viene, de esa necesidad que tuvo ese chico, que era muy joven, ¿no? Cuando sí, 33, se descubre... ¿no? Se muere en 33, ¿no es la idea? Sí, eso, aunque hay otros textos apócrifos que dicen... Vale. Que esto no fue muy bien así. Bueno, no entraremos en ese tema porque luego ya... Nos vamos ahí. Pero es apasionante, ¿no? Lo digo se descubre... Hay un gap de tiempo, ¿no? Desde los 16 hasta los 30, la vida de Jesús desaparece. Hostia. No se explica en la Biblia. Estaba en India. Estaba en India. Y lo descubre ¿En serio estaba en India o no? Estaba en India. ¿En serio? Lo descubre un explorador ruso. No, ¿en serio? Sí, a finales del siglo XIX, un explorador ruso, se llama Nikolai Notovich, está allí haciendo una exploración, ¿no? Y ya tiene que volver, porque se le termina el visado. No, es broma, ¿no? No, está allí, tiene que volver. Pierde el vuelo. Está allí... pero se rompe una pierna y tiene que quedarse. Y se queda en un monasterio budista, que por cierto yo estuve en el Ladakh, y hay un monje que le empieza a hablar de unos textos de un tipo que no sé qué, que era la copia de un texto que había original en un monasterio en Tíbet, ¿no? Y claro, van leyendo... Y yo digo, pues todo esto es Jesús, ese señor. Luego, a partir de aquí, eso explica que a los 16 Jesús emprende... Es un tipo, Jesús, como muy... Oye, yo quiero saber qué está pasando, ¿no? Y como otros personajes de ese momento de la historia, hicieron la ruta de la seda hacia el norte, porque allí es donde estaban los sabios. Hay los mercaderes que iban a comprar y a... Pues como, ¿no? Y había los que querían descubrir qué hay detrás de todo esto, qué dicen esos grandes sabios. Y él hizo ese camino. Y estuvo allí y estuvo con los grandes maestros. Y él cuando vuelve, a los 30, vuelve a Palestina y desde allí empieza a difundir ese mensaje. Y lo hace a su manera. Jesús era un marketingiano, pero de mucho cuidado. O sea, podía venir de cualquier escuela de negocios porque era la manera como vestía. Es buenísimo que digas esto. Hay un profesor mío que tenía, que mira qué libro escribió. Retórica Express, Luis Pastor, gran profesor que tuve yo en la Universidad de Comunicación. Y era cómo comunicar con éxito. Y dice, Jesús nunca se hubiese puesto de brazos cruzados. ¿Lo ves la foto, la imagen? Ya. Luis Pastor, aquí una llamada a comprar su libro. Pues esto, es que es tal cual. Era la manera como vestía, era todo muy pensado, ¿no? Ajá. La manera como lanzaba el mensaje, por qué hablaba en esa retórica, por qué hablaba en esas metáforas, porque era el momento. Se hablaba así desde el momento y porque además tenía muy claro que su mensaje era como mensaje que iba a despertar determinadas conciencias que ya estaban preparadas para despertar. Por eso hablaba de esa manera. Pero igual nos ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, según qué discursos, según qué lecturas, pues te van a abrir o según no te van a abrir. Total. Porque no estás
listo o no estás enfocado Total. para esto, ¿no? Luego, bueno, todo esto lo digo porque al final estamos volviendo otra vez a lo que tú decías. Es decir, estamos volviendo a una era en la que no habrá un solo personaje influencer, habrá muchos. Y habrá muchos, y la manera de acceder a esos personajes va a ser a través de la tecnología. ¿Y cómo crees que conviven estas diferentes creencias? Es decir, lo que decía, yo la parte más cristiana la tengo abandonada, total, y en mi cabeza hay otras visiones más, podríamos decir, energéticas y me he montado mi propia filosofía, digamos, pero ¿cómo convive la idea de que algunas de estas visiones son o se venden como incompatibles entre ellas, ¿no? Al final el Papa nunca dirá que, digamos, no, pon ahí un poco de yoga y de yoga, claro, y tal, ¿no? Pero tú parece, por lo que dices, que sigue en tu visión de tu propia espiritualidad, mezclas las cosas a medida de lo que a ti te conviene y crees, ¿no? Esta es la gran, digamos, nueva llamada. Es el nuevo formato de espiritualidad en la que tú te montarás tu formato de espiritualidad a tu manera. Vale. Y eso es lo bueno, que no tienes por qué seguir ninguna línea ortodoxa, ¿no? Yeah. Yo no estoy ni bautizado, ni he hecho la comunión, ni estoy confirmado y me considero cristiano. Sí, de hecho, llevo una cruz. Ah, sí, ¿eh? Pero... O sea, tú y yo hemos seguido el camino opuesto. Exacto. ¿Pero por qué? Porque a ti te lo han de alguna manera intentado imponer con un mensaje que no iba contigo, sí, y porque te han explicado que toda esa historia del Dios es como una especie de dictador que tenemos ahí arriba, sí, que nos vigila, que cuidado, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Esa ortodoxia no va a ningún sitio, ¿no? Luego, lo que tú dices es súper interesante porque al final ese formato de nueva espiritualidad es, en plan, ahí, móntatelo como tú quieras. Lo importante es entender que Dios no es más que esa energía que tú dices. Esa parte, esa sensación interior, eso es. Ahora te explicaré una anécdota que a mí, durante ese viaje que he hecho, que no la sabe mucha gente, y si la escucha mi madre y mi padre, se van a... Tuve un accidente. ¿Vale? ¿Serio? Durante el viaje. Llegué a Macedonia y estuve... Bueno, tenía que dar una clase de yoga, porque yo mientras viajo estoy dando clases online. Llegué al hostel, me puse con mi tal, hice la clase y empezó a llover a saco. Pero tenía mucha hambre porque llevaba muchas horas de carretera porque ya iba con mi furgo. Y cuando voy a tomar una pizza, ¿no? Algo rápido. Y estaba lloviendo, me puse las flip-flop. Y las escaleras eran exteriores. Estaban cubiertas todas, menos los últimos 2 peldaños que estaban... No me di cuenta ni de que resbalé. O sea, el catacrack al borde de la escalera fue tremendo, ¿no? O sea, la sensación... ¿En qué parte? En la parte posterior de la cabeza, ¿no? O sea, de repente me quedé inconsciente. Sí. Y no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo sé que desperté y no podía mover el cuerpo. O sea, solo, en medio de la calle, lloviendo, no podía moverme, solo podía respirar. Y luego, la sensación... Una de las sensaciones más bestias que he tenido en mi vida. De repente es como que la energía de fuera entra y empiezo a mover brazos, piernas y tal. Luego, eso fue definitivo para que pudiese comprender esa idea de lo que es fuera es igual adentro. Tú y yo somos lo mismo, hay la misma energía. Vibramos de manera quizá diferente, pero al final la energía, ¿qué es? Algo que vibra, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. A partir de aquí, bueno, ya vino el poderme incorporar. No entraré en la parte, digamos, dramática porque... ¿Por qué? Charco de sangre, sí, y tal. Pero bueno, esto, claro, fue un golpe importante, sí. Luego, súper amable. Al hospital, incluso. Sí, vino me recogió la ambulancia. Tengo que decir que durante ese viaje lo mejor de todo fue la gente. O sea, impresionante. Yo creo que si vas abierto en la vida, te encuentras gente abierta y... He hecho un mogollón de amigos, o sea, impresionante. Y la gente se portó súper bien. Llegué al hospital. Oye, en el hospital, mira, ¿qué había en el hospital? Cruce, había... la médico primero que me atendió era musulmana. Iba cubierto con el velo y tal. El médico era cristiano. O sea, era una mezcla de cosas ahí, ¿no?
Pero no me pidieron ni el pasaporte. O sea, nombre, apellidos, número de teléfono. No me pidieron ni dónde vengo, ni no sé qué. Te curamos y fuera. Te curamos y para eso estamos, ¿no? Como en Estados Unidos. Pero me pareció eso increíble, ¿no? Allí, Balcanes precisamente es una zona en la que ya históricamente han convivido las religiones y no pasa nada. Soy aficionado a la fotografía y precisamente allí en el lago Ohrid me fui a la mezquita porque quería hacer fotos. Llegué, oye, ¿puedo hacer fotos? Encantados de la vida, me dejaron entrar. Pues por supuesto hice el ritual. En la mezquita, ¿eh? Me lavé los pies. La gente mayor de la mezquita fue quien me abrió las puertas, sí. ¿no? Y luego, después de las fotos, nos fuimos a tomar café, unos pasteles y, por si fuera poco, el día siguiente se presentó uno de ellos con un Corán en inglés para mí, porque... sí, ¿eh? O sea, impresionante. ¿Esto en Macedonia, has dicho? En Macedonia. En la zona, en frontera entre Albania y Macedonia, en el lago Ohrid. Bueno. O sea que al final las diferentes interpretaciones de la espiritualidad, que le podemos llamar religiones o no, están aquí para que cada uno se las monte a su manera. Total. O sea, va a ser modular a partir de ahora. Estoy leyendo este libro. Mira. Aparte de porque en mi equipo, el equipo que lidero en la empresa, tengo gente de diferentes partes. Tengo gente en Jordania y en noviembre además me voy a Arabia Saudí. Pues claro. Y tengo ganas de... Y es una cultura que aún desconozco mucho. En general la del Golfo, digamos, pero en general la musulmana. He estado en Marruecos y estuve en África cuando tenía 15 años con mis padres en Costa de Marfil y luego... pero... O sea... Tengo mucho desconocimiento. Claro, bueno, como en todas las sociedades o civilizaciones hay retos, ¿no? El Islam... Uno de los, digamos, como diríamos, no, los de donde nace el Islam es el sufismo, ¿no? El sufismo no es más que esto, un encuentro de diferentes interpretaciones de las religiones. O sea, no. Por tanto, ¿qué hay de raro? Al final, en el Corán están incluidos todos los profetas, ¿no? Lo único que dicen ellos es que el suyo es el bueno, ¿no? Bueno, pues vale, pues si creéis que este es el bueno, pues me parece muy bien, pero... No hay que entrar en discusiones. ¿Por qué? ¿Para qué vas a discutir? ¿Cómo lo hacemos para hacer que las religiones... no? Porque una de las cosas que intento entender es precisamente en la religión musulmana cómo la religión tiene que ser el gobierno. Y esto se pone un poco más complicado, ¿no? Porque al final en Occidente tenemos... una separación entre la religión y el gobierno, o la religión y podríamos decir, nuestra idea de la democracia, digamos, ¿no? Y esto entra un poco en el punto de cómo convives con múltiples religiones y como algunas religiones, no solo la musulmana, digamos, entran en puntos donde cuando hay conflicto, pues hay bofetadas, básicamente, ¿no? Bueno, es que los partidos políticos son una religión. Yo he estado en política y te puedo decir... saliendo de un Congreso Nacional, pensar que suerte tenía la gente, en ese caso de Cataluña, de tenernos a nosotros. Es supremacismo brutal esto total. Que estás diciendo, ¿eh? O sea... Esto que estás diciendo es brutal, ¿eh? Claro, es que o sea, al final, ¿qué es no mezclar una cosa con la otra? Ser libre. Y ser libre... es algo que es muy difícil de definir, ¿no? Para mí, la libertad es encontrar esa respuesta interior que te explica por qué estás aquí. Y en realidad estamos aquí para ayudar. Y eso es lo más lejos de un partido político hoy en día. Que hay políticos que no piensan así. Yo estoy, por ejemplo, soy muy, muy optimista, estoy muy esperanzado. Por ejemplo, la campaña demócrata me está pareciendo excelente. Hay una mujer que espero que pronto llegue, que es al poder, digamos, a liderar Estados Unidos, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Me parece que es nuestra gran esperanza, o la última esperanza quizá. Sí, porque Kamala no va por el buen camino, yo creo. Pero es que, claro, ¿cuántos lobbies hay también que están haciendo presión en Estados Unidos para que las cosas vayan de una... Y cómo cambiar todo esto? No, es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, de todas maneras, claro,
yo creo que no está tan lejos. Ahora ya es la representante de Nueva York, ¿no? Del estado de Nueva York. Alexandria Ocasio-Cortez. Es una chica que viene del Bronx. Es una chica que creció allí, que para pagarse sus estudios estuvo trabajando de camarera. No, me acuerdo cuando la seleccionaron primero, los vídeos que había de ella en el bar del barrio, con la gente en la campaña. ¿Qué momento era este? Hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando ganó, ¿qué era? Quizá un poquito más, pero sí. O 5 años, sí. Quizá como mucho, me acuerdo. Sí. Hay una anécdota muy curiosa porque nacieron el mismo día que Margaret Thatcher. ¿En serio? Sí. Y es como dos personas que han nacido el mismo día, ¿no? Están a las antípodas, ¿no? Yeah. A la hora de entender la sociedad y la política, ¿no? Si no lo consigue Kamala, esta chica va a ser la siguiente, o sea, la primera mujer presidente de Estados Unidos, probablemente, ¿no? No lo sé, no sé si lo va. Bueno, a ver, es que yo tal como estoy viendo, los republicanos se han entendido tan mal que igual al final por eso Kamala puede llegar a ser la primera presidente mujer de los Estados Unidos. Sí, pero aunque no sé, yo vaya, no lo creo. Yo creo que Trump va a ganar. Puede ser. Es tan raro lo que. Exacto. El otro día me explicaban algo, me pareció también súper. ¿No? Era que muchos habitantes de Texas, cuando se populariza el aire acondicionado, se mueven a otros estados como hace más calor, Florida, por ejemplo, y eso, como el hecho de que haya aire acondicionado, hace que bajen y cambia el paradigma político de un estado. Porque, claro, los votantes de Texas son votantes republicanos. Se van a Florida porque el aire acondicionado es asequible para todo el mundo. ¡Pum! Cambia el paradigma. Porque el aire acondicionado cambió el color, digamos, ¿no? ¿Pero esto de qué década? ¿No reciente? No te sé decir. Vale, pero no creo que hace mucho. Porque al final... el hecho de que el aire acondicionado se popularizase, ¿te refieres? Claro, porque luego tienen acceso y dicen, oye, para vivir en Texas me voy a un sitio más cálido, ¿no? Interesante. Bueno, ahora puede pasar lo contrario, que es en los últimos 4 años, media California se ha ido a Texas. Se ha ido a Austin. O sea, Austin ahora es medio Silicon Valley o Palo Alto. Vale, pues mira, puede ser. Y entonces puede ser que ahí cambie a demócrata el estado, que sería curioso. Muy interesante y de hecho, sí, estoy pensando. Sí, muy interesante. Hostia, o sea que estamos, como tú dices, estamos quizá en el reto más mayúsculo que ha vivido nunca la humanidad, por muchos motivos. Y todo está súper abierto y todo está ahí, como, bueno, a ver cómo se van moviendo las piezas y cómo se decide, ¿no? Y dices, bueno, esto es algo con lo que yo como habitante no tengo, pues claro que tienes que mucha influencia, muchísima, mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la versión, yo creo, o tú crees, perdón, más tangible o representativa del poder que tiene el individual? Pues pasar de todo. ¿Vale? Pasar de todo, pasar olímpicamente de las noticias, pasar olímpicamente de lo que puedas leer en los periódicos, más allá de la Contra la Vanguardia, que es genial, y algún otro artículo del País, quizá, o de Lara o tal, ¿no? Algunos escritores que te aportan una visión transversal de la vida y tal. Pero yo creo que alejarse de las noticias es algo que es positivo, ¿no? Porque nos condiciona muchísimo, para viajar, para responder delante de otros retos que pueda tener la humanidad, ¿no? Ser libres en realidad es esto, ¿no? Que puedas escoger deberíamos apartarnos más de ese mecanismo que nos viene como muy dado, ¿no? Como muy... como es un rotatorio todo, ¿no? Engranajes, ¿no? Crea tu propio engranaje en la vida. Comparto mucho esta visión, ¿eh? Comparto mucho y esto es una cosa, por ejemplo, una persona que me gusta mucho, que es el monje que vendió su Ferrari, el autor este, ¿sabes quién quiere decir? Sí, no he leído el libro, pero sí. Es un tío que me gusta mucho y lo sigo su newsletter y tal, y dio una charla y él decía, dejaros de periódicos, dejad de leer las noticias y tal, y yo creo que también es
Estoy totalmente de acuerdo, porque, y de hecho mi familia me critica por esto a veces del rollo, pero es que no te enteras que ha pasado esto ayer, ¿no? Y mi respuesta siempre es, me he enterado de otra cosa, que es que Elon Musk acaba de lanzar un cohete más alto que 2 Torres Eiffel, ¿sabes? Entonces esto quizá no ha salido en las noticias de semana, digamos, ¿no? Y para mí es mucho más importante, o que acaban de lanzar un modelo de inteligencia artificial. Claro, yo voy con mi tema, ¿no? Pero la cosa que sí me preocupa a veces es qué tipo de información luego consumes, porque tienes que consumir información para vivir en un mundo, aunque sea espiritual, digamos, pero para lo que decías tú, para enriquecerte o para configurarte o para configurar tu plan, digamos, ¿no? No se trata de dejar de consumir las noticias para consumir Instagram o para consumir, no sé, o Instagram sí, o para no hacer nada. Bueno, quizás sí, no sé, quizás esta es la alternativa, pero sí que pienso que la gracia es qué vas a hacer con tu tiempo si dejas de ocuparlo en este sistema de las noticias que te da una urgencia sobre lo que le ha pasado a no sé quién o tal, o la política como espectáculo, etcétera. ¿Qué hacemos para seguir informándonos de nuestro rol en el mundo? Que quizá no es, que no tiene que ser sensitivo temporal, digamos, o sea, no tiene que ser algo que ha pasado, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Como alternativa, ¿no? ¿O no? ¿O crees que quizá, por ejemplo, me leía un libro sobre, que quizás has leído sobre la meditación, bueno, el que habla de la ciencia de la meditación, ¿sabes? Hostia, ¿cómo se llama? El tío que escribió Focus. Pero bueno, da igual, la cuestión es que hablaba de un monje que literalmente meditaba durante días o semanas o meses incluso, ¿no? Es una alternativa aceptable, pero me pregunto dónde está la alternativa que hace un mundo mejor, como tú decías. Bueno, ¿no? mira, esto en parte estamos dentro de la parte de ortodoxia de la ciencia, ¿no? La ciencia no explica y por tanto da por hecho de que no es posible de que la vibración energética de un cuerpo humano pueda llegar a cambiar las vibraciones de su entorno más inmediato. La creencia de ese monje que está meditando tantas horas al día y tantos monjes, o los monjes, digamos, quizá de los monasterios del norte de India, ¿no? Que son los más auténticos, más que incluso los del Nepal, por una razón de que los del Nepal ya les ha llegado todo el turismo consumista, etcétera, etcétera, ¿no? Son rockstars ya. Ya, poco, sí. Vale. Son tremendos. El hecho de esto, ¿no? Que ellos creen, y su ciencia así lo dice, que aportan más a la humanidad desde su conciencia, desde su meditación, a través de provocar esa vibración, ¿no? Luego, eso de alguna manera lo que quiero decir es, quizá hay obras que están pasando de organizaciones como por ejemplo Open Arms, que me parecen, vamos, increíbles, o sea, adorable, ¿no? Sale muy poco en la prensa, por ejemplo. ¿Dónde te informas de esto? Te informas a través de Instagram. Por ejemplo, las bondades de Instagram. Uh-huh. Te llegan mensajes, te llegan, ¿no? Dependiendo a quién sigues, ¿no? Exacto, dependiendo a quién sigues. Pero lo que quiero decir es que yo recuerdo en mi pueblo, cuando yo era pequeño, la sensación de comunidad y de que las noticias que te llegaban pues no tenían tanto que ver con la otra parte del mundo, era algo más de lo que ocurría en el pueblo. Y la capacidad de influencia que había era de mucha proximidad. Y la gente se ayudaba los unos con los otros. Y esto, al final, acababa cambiando el mundo. Acababa haciendo que las cosas fueran mejores también, ¿no? Por tanto, ¿qué capacidad tenemos de influenciar que nos llegue una noticia de que ha habido un atentado en no sé qué parte de otra parte del mundo y tal? ¿Cómo nos afecta a nosotros? En tener miedo hacia una comunidad como es la del Islam, en provocar que luego haya en unas elecciones gane partidos de ultraderecha, me da igual qué ideología hay detrás. Es decir, estamos dando respuestas a unos inputs que nos llegan que no tienen nada que ver con nuestro entorno más inmediato y nos estamos olvidando por completo de nuestro entorno más inmediato. ¿Por qué no hacemos que en los pueblos, en las zonas, sea más fácil para los niños poder salir a la calle, jugar, tal, desprenderse tanto de la parte tecnológica, porque son niños y tienen que estar en contacto con otros niños y tal? Es decir, al final, lo que quiero decir es respuesta
a un entorno más próximo, por tanto, quizá el área de influencia tiene que ser también de un entorno más próximo. Y para ello, vuelvo a lo que decíamos al principio, es imprescindible entender qué hemos venido a hacer aquí. Y por tanto, menos estar pendientes de fuera, menos estar pendientes del entertainment, que es hoy en día las grandes plataformas y los grandes shows, y etcétera, etcétera. Porque sí, pasarás un buen rato en el sofá, tal, pero oye, te aseguro, te lo puedo asegurar, y lo aseguro todo el mundo que esté escuchando esto, que cuando entras en el mundo de la meditación, el estado de bienestar, lo que se llama el samadhi, te prometo que no lo vas a cambiar por ningún programa de entertainment que puedas encontrar en ninguna plataforma, en ninguna serie. Porque lo que encuentras allí es algo que es inimaginable. O sea, el encontrarte contigo mismo, ¿no? Y de nuevo, es que claro, es que yo no puedo porque yo soy muy nervioso, a mí me cuesta mucho entrar. No. Especialmente. Casi. Es allí. O sea, aunque que estés intentándolo cada día 10 minutos, una vez y otra, no vas a tardar mucho, vas a tardar semanas que de repente vas a empezar a encontrar un sentido a todo ese camino, ¿no? Perdón, y hago un apunte. Claro. Él, lo que se llama en la religión católica el reino de Dios. El reino de Dios es ahí dentro. Dios eres tú. No hay ningún Dios externo tal. Eso es la meditación. El reino de Dios es esto. La luminosidad, no sé qué, es esto. Le han llamado de esas maneras, le han llamado que parece todo como muy raro y muy esotérico y tal. Pues no, déjate de esos prejuicios. Pero es esto. El cielo en la tierra. Pues sí. Que no es muy católico en realidad esto, ¿no? Porque al final el catolicismo como hereda esta idea de Platón de la otra capa, digamos, que es el cielo, que literalmente vamos ahí, que estamos en el reflejo, ¿no? De la caverna, ¿no? Que solo vemos el reflejo en realidad, ¿no? Si entraremos en el catolicismo, hay personas que siguen defendiendo el catolicismo porque hay gente buena detrás del catolicismo. Están ahí luchando, ¿no? Yo no me siento identificado con el catolicismo, no puedo. No puedo. Porque es imposible. Sí con el cristianismo, pero no con el catolicismo, ¿no? Vale. Interesante. A mí hay una idea que me ayudó mucho, yo creo, a entender quizá esta parte más espiritual, que es una idea científica en realidad, y que antes que diga esto, de hecho, lo que decía antes de la ciencia, yo creo que la ciencia no necesariamente dice que hay cosas que no existen. Uh-huh. O sea, como decías antes, por ejemplo, el impacto del yoga, por ejemplo, a nivel de vibraciones y energías. Lo que dice la ciencia es que no lo sabemos, que aún se tiene que demostrar. Entonces, estoy de acuerdo. Depende de nosotros. Matiz, estoy de acuerdo, es un matiz importante porque la gente, luego hay esta idea extrema de que la ciencia te dice esto sí, esto no. No, la ciencia dice, hemos llegado hasta aquí. Lo demás lo vamos a seguir probando. Y esta es la base del método científico, que la gente se piensa que el método científico es una especie de approach dictatorial a la realidad. Quizá debería haber un poquito más de pedagogía por la parte científica, ¿no? Sí. De estar más al servicio de ese mensaje. Sí, porque al final lo que ves es que yo creo que cuanto más técnico o más especialista en varios ramas de la ciencia, digamos, más a veces se quiere lanzar un mensaje de certeza. Esto lo sabemos. Y esto, como no lo sabemos, no es verdad. No es verdad. Y yo creo que la base de la ciencia justamente no es esta, y quiero pensar que mucha gente está de acuerdo, que es, esto no lo sabemos, pero quizá lo sabremos en 100 años. Y por lo tanto, y ahí entramos quizá en tu punto, ¿no? Que es más, haz lo que creas, aunque no lo sepamos. Claro, pero ¿qué otra manera hay? Exacto. O sea, el camino. Porque si no, en la Edad Media podrías decir, el dolor de cabeza es el demonio que te quiere hacer sufrir, ¿no? Y es como, en ese momento quizá una persona puede decir, me voy al campo, o sea, salgo de mi casa, me voy a sentar ahí en silencio y tal. Y quizá le ayudaba, y quizá era la mejor opción. Quizá rezar era la mejor opción.
pues, ¿qué vas a hacer si no lo sabemos? Pero bueno, volviendo al punto que te decía que te iba a decir es, a mí me flipó una explicación que escuché que era que el Big Bang, antes del Big Bang, todo el universo, los universos, estaban en el tamaño de una canica. Todo lo que hemos conocido en nuestra vida, todas las vidas que ha habido en el mundo, todo lo que hemos tocado, no tocado, todo lo que existe o que creemos que existe, pero la teoría del Big Bang es que todo estaba en el tamaño de una canica. Y por lo tanto, todos estábamos ahí. Y entonces, que en esta explosión, todo esto que ha explotado, que es Stardust, ¿no? Como dicen los americanos, rocas y gases, básicamente, nos hayamos convertido nosotros, a mí esta idea me ayudó o me convenció de que estamos todos conectados. De que aunque no se... Y al final puedes hacer incluso un approach más científico, incluso si quieres. Antes de descubrir la radio, la idea de una radio hubiese sido ciencia ficción, magia, herejía, lo que quieras, ¿no? Correcto. Y hoy en día cogemos un aparato, llamamos al otro planeta, al lado del planeta, y hacemos una... Y nos parece normal. Y nos parece normal. Y a mí esta explicación me ayudó mucho a entender que es perfectamente factible y que puede ayudarnos mentalmente, espiritualmente, a convivir con la idea de que por mucho que tú y yo no estemos ahora abrazándonos, estemos conectados. Claro que sí, claro que sí. Incluso si no estamos en la misma habitación. Y una última idea, y porque creo que conecta, es todo el tema de la física cuántica. Ya entramos. Hay el quantum entanglement, no sé si conoces un poco este concepto. No. La física cuántica está descubriendo, bueno, ya está descubierto, que si separas... ahí entro en los límites de mi conocimiento, pero hay unos cuantos vídeos de YouTube que los buscáis y os explican mejor, pero básicamente separas dos unidades cuánticas que están juntas, las separan con, digamos, diferentes procesos científicos, pero básicamente las separan y las llevan lejos y lo que le pasa a una le pasa a la otra. Fíjate, yeah. Y entonces esto está abriendo todo un campo que tiene que ver con la computación cuántica, etcétera. Bueno, la computación cuántica tiene más que ver con el estado, pero con el estado el estado cuántico, que no es uno o dos, sino que hay un estado que es los dos. Bueno, y esto abre a nivel de computación una barbaridad de opciones, pero me hace pensar esto, que estamos conectados, o podemos estar conectados, y que un día quizá lo descubrimos y de pronto todo este discurso de no, esto es espiritual, no lo entiendo, no lo creo, no tal, no lo toco, no lo tal, de pronto lo aceptamos, como aceptamos la electricidad. Claro, pero Jordi, es que algo nos ha pasado porque hemos perdido conocimiento por el camino, porque al final lo que tú dices ahora, eso lo dicen en los libros sagrados de las religiones, en la Biblia, dice cuando ¿no? empieza... todo empezó con la palabra lo es todo. En realidad es una interpretación que lo que quiere decir es todo empezó con el sonido. Y eso liga, por ejemplo, con en la ciencia en India, ¿no? Todo nace con en el entorno del yoga, todo nace con el Om. Y es el ruido que hace el universo cuando nace, ese Om. Ese ruido es expansión, son ondas expansivas, ¿no? Es energía. Por tanto, todo explica lo mismo. Al final, todo se explica en lo que tú dices ahora. Todos somos lo mismo. Todos. O sea, todos somos hermanos. Hay una frase también que me gusta mucho, ¿no? Que nunca nos paramos a pensar los que van, digamos, de forma periódica a la iglesia o rezan y recitan el Padre Nuestro, ¿no? Y leía un día, precisamente no dice Padre mío, dice Padre Nuestro, ¿no? Porque todos somos hermanos. Luego, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como mundo? Es decir, hay que comprender de una vez por todas que todo nació, como tú dices, de una canica, que todos somos lo mismo y que, por tanto, lo que está afectando a una persona que no está aquí, nos está afectando. Y por tanto hay que empezar a pensar el mundo desde otra manera. Pero para ello es imprescindible saber qué has venido a hacer. ¿Quién eres tú dentro de este...? A nivel individual. A nivel individual, claro. Que yo creo que este es el otro reto. Cómo equilibrar esta visión
de lo que tenemos en común, de lo que nos hace uno, de lo que estamos conectados, con esta necesidad de introspección, de entendernos individualmente, ¿no? Claro. Que es una visión, y yo creo que es un reto más difícil de lo que parece, en el sentido, o al menos para mí personalmente, ha sido porque tiene un componente de egoísmo hasta cierto punto. Yo soy una persona que me afecta a gente que no conozco. O sea, me cruzo con la calle y alguien me insulta y se va a su casa, me rayo 2 semanas, digamos, ¿no? Y antes me pasaba más. Y esto hace que a veces no haya reflexionado interiormente sobre digamos, incluso sobre mi potencial o sobre lo que puedo conseguir, porque podía pensar que no era generoso, digamos, o empático con la sociedad, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo que tienes que hacer cosas que te ayuden a ti a encontrarte y a ser quien seas, de forma, como te diría, prioridad egoísta, pero al mismo tiempo compatibilizar esto con no ser egoísta, con ser... Claro, es que no es egoísmo, al final es importante, lo principal es el amor propio. Si no hay amor propio no puedes dar amor. Propio, esta es la palabra. Sí. Es egoísmo. Amor propio es quererse uno mismo, aceptarse uno mismo, ¿no? Aceptar que, bueno, pasan los años y todo cambia, ¿no? Cambia tu cuerpo, cambia tu manera de ver, cambian las relaciones, cambian muchas cosas, incluso las relaciones más próximas con tu familia, ¿no? No pasa nada, aceptar. Eso no significa que dejes de amar, al contrario. Pero es importante esto porque aceptarse uno mismo, quererse, es la puerta que te permite amar. Y cuando amas, cuando vas abierto por la vida, luego puedes recibir amor de fuera. Pero si no consigues amarte a ti mismo, no podrás amar, por tanto vas cerrado por la vida y no podrás recibir el amor que te llega de fuera. Y luego esto se convierte en una fuente de rabia y de egos que no están satisfechos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy importante, sí. Lo que tú dices, yo no considero que sea egoísmo, al contrario, es amor propio, es importante, ¿no? No tiene más sentido. Y la abundancia, esto también a veces, ¿no? Digo, claro, esto no va vinculado si yo puedo, ese que va con ese coche, con esa moto, oye, eso no va reñido con nada. O sea, si la vida te da esto, pues disfrútalo. Estamos aquí para disfrutar. Pero mantén la conciencia de que tienes hermanos a tu lado. ¿Estás hablando ahora del materialismo? Sí, bueno, el materialismo. Es verdad que el materialismo no ayuda a la parte espiritual. Al menos el materialismo tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Pero, yo sé, ahora me viene a la cabeza mi amigo Jaume de Menorca y Gina, ¿no? Son personas que, pues oye, tienen una casa preciosa, tienen su furgo maravillosa, en su momento tenían su velero y tal. Oye, pero no te preocupes que todo lo que ellos tienen es de todos. Pongo como ejemplo, ¿no? Ya. A mí me gusta mucho esta visión, porque yo pienso que el materialismo es malo si es la prioridad y no la consecuencia. Claro, exacto, sí. Sí. Pero pienso que es muy importante tener, ¿cómo diría esto?, ambiciones materialistas como consecuencia, en el sentido en que el confort del humano te ayuda a, es decir, no quiero usar una palabra, pero no romantizar la pobreza, por ejemplo. Esto sería el extremo, si me permites, el extremo. Yo creo que la gente tiene que soñar, pues, vivir una vida de abundancia. Esta es mi visión. ¿Qué esto significa? Vivir en una casa en el campo y tal, perfecto. Pero es ese sueño de decir, no pasa nada por querer tener una casa. A veces será barata y a veces será muy cara. Pero yo creo que el reto ahí de a veces... bueno, es que ahí toca con otro tema que es el odio a veces al... Claro, yo me gusta mucho Steve Jobs o Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Esta gente eran billonarios, ¿no? O son billonarios, ¿no? Pero son billonarios auténticos, en mi opinión. Auténticos en el sentido malo y en el sentido bueno. En el sentido que el dinero no los definió nunca. Los define desde una óptica de que con el dinero luego han hecho cosas. En este sentido que los define. Pero hubiesen sido probablemente una persona bastante parecida sin ese dinero, yo creo. Y que el dinero es bastante la consecuencia de su autenticidad. Y a mí me gusta eso, en el sentido en que si la gente es más auténtica y se busca a sí mismo,
no tiene que tener miedo a que ese materialismo les permita conseguir eso. Les permita tener lo que decías tú, la furgo tal, que luego les espera a todo el mundo, o que si incluso la perdieran, tus amigos seguramente serían parecidos a como son. Perdieran la furgo o el velero o lo que sea. Bueno, porque ellos eran así. Exacto. O sea, ellos no han este hecho no les ha cambiado, ¿no? Al Exacto, contrario, el tema o sea, es que no te cambie, pero que igualmente lo contribuyen con muchas No sé si lo compartes esto que digo, ¿eh? Sí, es una idea y además también liga con algo que habías comentado antes, ¿no? Que vamos a una era de abundancia porque al final lo que tú decías, ¿no? O sea, entramos en un mundo de la robótica, vamos a dejar que trabajar y por tanto solo nos queda una que es la de repartir esa riqueza que hay en todo el mundo, porque también les interesan las grandes compañías o multinacionales, ¿no? O sea, si no hay flujo de capital, pues tampoco tiene mucho sentido que exista Amazon. Por tanto les interesa, ¿no? Él es uno de los principales defensores de la tesis de la renta básica universal, por ejemplo, ¿no? Y esto está ahí, esto va a pasar. Por tanto, tiene sentido pensar que ese mundo va a entrar en esa fase de la abundancia y por tanto de la abundancia material, ¿no? Pero yo lo decía más Quizá, perdón, un solo punto, quizá solo tengamos en cuenta el tema de la sostenibilidad, ¿no? Ya. O sea, ahora estamos cada vez también investigando más o descubriendo más cómo mantener esa abundancia sin que sea perjudicial para la convivencia y para la vida no solamente de los humanos, sino de todo el planeta, ¿no? Esto va a ser... Yo no creo que va a ser tan... Soy optimista en el sentido en que la mayoría de los problemas que ahora hay de sostenibilidad son porque somos... Primera, porque nos hemos preocupado por ello y por lo tanto somos cero eficientes. Como planeta, somos un planeta extremadamente ineficiente. Las cosas que hacemos, cómo nos movemos, cómo transportamos cosas, cómo producimos cosas, es terrible. Y es muy poco racional las decisiones que hemos tomado a nivel de ahora, como básicamente con los energías no renovables, digamos. Y en cambio hay energías que ya están avanzando mucho y que van a un buen ritmo como todas las renovables en general, pero incluso la nuclear, que cada vez se ha demostrado más que no es, primera, que no tienen los riesgos que se pensaba que tenía, sobre todo la nuclear moderna, y que incluso se están encontrando soluciones para lo que es el residuo nuclear. Entonces yo creo que es un problema que no va a ser el problema como tal la contaminación, el problema va a ser más, ni siquiera la superpoblación, porque también pinta todo que vamos a empequeñecer en los próximos, no sé, estamos llegando al plató y al ritmo que vamos la gente sin niños o nosotros son niños, ¿sabes? Ya paras. Creo que habrá un reto más espiritual, volviendo a tu tema, Yo creo que el reto más grande va a ser espiritual. Para llenar el vacío que nos va a quedar, porque si no tenemos 8 horas que dedicar a trabajar al día, 8, ¿quién tiene 8? Hay quien tiene 12. Sí. Entre las que trabajamos y las que dormimos, habrá que llenar ese vacío. ¿Cómo lo llenamos? Bueno, yo creo que ahí esto me ha contado súper interesante, que es ojalá el trabajo sea el ejercicio espiritual también. Claro que sí. Es que tiene que ser, es que el trabajo, bueno, es otro tema, ¿no? El trabajo es algo que se inventó en su momento, pero está completamente desfasado. Total. O sea, esto me parece que es el cáncer de la sociedad. Total. O sea, los índices de consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, leía, ¿no? Que el suicidio se está convirtiendo en la principal... Bueno, se está convirtiendo en una causa de mortalidad por encima de las guerras, ¿no? O sea, ya hemos llegado a un punto que esto es claramente influencia del trabajo, porque el trabajo... Yo creo que tú también te puedes considerar, ¿no? Una persona afortunada porque nos hemos creado ese camino. Total. Ha sido duro, pero hemos creado el camino que nos permite confundir o camuflar esa idea de que estamos trabajando. Correcto. No, yo trabajo mucho, pero me encanta mi trabajo, claro. Y lo hago porque se adapta a mi realidad, a mi manera de ser, a mis ambiciones, a mis sueños, a las cosas que me apasionan. Por tanto, has encontrado tu respuesta. Sí. Esto es la manera, a veces la gente dice, ¿pero qué respuesta? ¿Qué pregunta? Pues a eso. ¿Cómo hacer tu vida compatible que te permita generar unos ingresos? Porque de momento hay que generarlos porque exacto. La sociedad funciona de esa manera de momento, aunque esté a punto de cambiar, pero de momento no. ¿Cómo hacer para que tu vida sea compatible una cosa con la otra?
Yo creo que está a punto de cambiar, pero siempre habrá la necesidad o al menos la oportunidad de encontrar ese camino del trabajo que genera valor y que alguien te lo compensa, de alguna manera. Ah, sí, claro. Y no necesariamente tiene que ser una empresa quien te lo compense. Yo creo que el mundo va en una dirección en la cual la gente tiene que encontrar su respuesta, como decías, pero que se alinea con el trabajo en el sentido que, no en el sentido, como decías, no del pasado del trabajo, ¿no? Sino el futuro del trabajo, que es que haces algo, genera valor y de alguna manera básicamente te entra dinero en la cuenta, por decirlo de alguna manera, y luego tú con eso haces lo que te dé la gana, digamos, ¿no? Pero Más que dinero, te va a entrar recursos. sí. Le vamos a llamar dinero. No, pero le llamamos dinero. Pero ves, esto, yo pienso que tenemos que normalizar o hacer que la palabra dinero no tenga connotaciones negativas. La gente tiene que querer dinero, tener dinero, pero no como el de Wall Street, la versión antigua de los años 90, ¿no? Greed is good, ¿no? ¿Te acuerdas de este discurso de la avaricia? No. Discurso épico del actor la película primero del Wall Street, que era la avaricia es buena, y tenía un discurso ahí buenísimo, ¿no? No, la avaricia no es buena, pero la ambición de querer hacer algo que te llene tan bien como para que te paguen mucho es bueno. Y yo creo, esta es mi percepción, porque si te apasiona lo que tú haces, lo haces bien y lo haces de una manera que contribuye de alguna manera positiva al mundo para que te paguen bien, lo harás más. Y si la lógica es esta, no es la de la avaricia o la de hacer dinero por hacer dinero y por lo tanto acabar haciendo cosas que ya son, se acercan más se alejan de la ética, digamos, o de la moral, para mí eso es importante. Que la gente no tenga miedo a hacer dinero de algo que le apasione y hace bien, porque si lo hace y es una persona buena, podríamos decir, esto es bueno para el mundo. Sí. Y por lo tanto que en su cuenta bancaria que ponga 2 millones de euros. Fantástico, sí, ¿sabes? Bueno. Pero la gente a veces... No, pero me ha gustado tu comentario, porque es como, no dinero, tal, recursos. No, coño, el dinero no es bueno ni malo, ni es tuyo, ni es mío, es un número que se convierte luego en pan, en lo que quieras. Se puede convertir en lo que quieras, en un vaso, en una planta, ¿no? Perdona el rollo, no, pero está muy bien. Puedes ver... a mí, otra experiencia de ese viaje, ¿no? Estoy en Eslovenia, estoy con una gente magnífica y tal, y me pasó 2 veces. En Austria también me pasó. Y les ofrezco oye, ¿por qué no hacemos unas clases de yoga? Pero, o sea, sin cobrar nada. O sea, ¿por qué no hacemos por la mañana? Hostia, perfecto, tal. Bueno, esto tenía que quedarme 2 noches. Al final me acabé quedando 4 noches practicando por la mañana yoga con ellos y tal. Y al final fui a pagar y no tienes que pagar nada porque estamos súper agradecidos en las clases de yoga. Qué bueno. En eso me refiero a lo de los recursos. Exacto. ¿no? Exacto. ¿No? O en Viena me pasó lo mismo en un hostel. Había el temporal en Austria hace poco, ¿no? Vale. Un hostel precioso con una zona de coworking, con una zona, gente joven, ¿no? Ese espíritu y tal. Y digo, ya, aquí la gente tal, porque pues les ofrezco una clase de yoga, a ver qué se apuntaron, tal. Lo mismo, luego bajo a la recepción, ya me tenían preparado un voucher para comida, bebida, no sé qué, ¿no? Esas cosas que dices, bueno, pues está bien, ¿no? Exacto. Ese intercambio de... Pero porque eres un tío auténtico, ¿no? Y haces lo que te apasiona. Claro, y lo haces y aportas valor, y entonces hay gente que... Yo creo que no estaría mal, incluso si piensas, ¿cómo puedo hacer más dinero que esto? No pasa nada, porque luego tú con ese dinero no comprarás armas. No, claro, esta es la gracia, que la gente buena tendría que tener más ganas de hacer dinero porque harán cosas buenas. El problema a veces es que como el dinero, como la gente que tiene menos problemas con pensar con el dinero como algo extremadamente funcional, son los más malos, digamos, a veces. Claro. Este para mí es el tema y por eso me gusta Steve Jobs o Elon Musk, por muy locos o criticados que sean. Elon Musk quiere llevarnos al espacio, quiere que los coches vayan solos, quiere que la energía sea sostenible, quiere que nos fundamos con el reto de la inteligencia artificial, quiere cosas que yo creo personalmente, y pueden ser discutibles, son buenas para la humanidad y para la conciencia y para el futuro de la humanidad. No son buenas en el sentido samaritano de la religión, son buenas en el sentido humanista, ¿no? Centrado en el objetivo de la humanidad. Y este hombre es billonario y para mí no sé,
Por eso espero ser billonario yo también. No tengo ninguna miramento. Porque no sé que lo que no voy a hacer con ese dinero es comprar armas, digamos, o algo malo para la humanidad, ¿sabes? Y por eso no estoy preocupado. Otra cosa es que luego a alguna gente no le parecerá bien. Pero, o creerá que el dinero es malo por lo que sea, ¿sabes? Pero yo creo que el dinero no es malo. Pero bueno, perdona por el rollo. No. Me encanta esta conversación con alguien como tú especialmente. Igualmente, ese es... Ha sido un placer y además igualmente, Jordi, muy interesante estos debates exacto. y bueno, y cómo eso, que haya esas conversaciones con maneras de ver el mundo a veces se parecen como muy opuestas, ¿no? Al final, ¿no? Tú te dedicas más a la tecnología, yo me dedico más a la parte espiritual, pero hay muchos puntos de encuentro, o sea que hay puentes trazados a lo largo de... Sí, se puede ver, ¿no? En esa conversación. Total. Súper. Sí, y de hecho me encanta porque hay ocasiones en las que hablo poco y ocasiones en las que hablo mucho y contigo he hablado mucho, que me sabe mal porque te corto y por tal, pero es porque me gusta el tema y porque me encanta la conversación contigo, o sea que muchísimas gracias. Igualmente, Jordi.